Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su devocional en casa. Mi nombre es Jairo Lopera. Para esta mañana nos corresponde leer en el versículo 26 del libro de Isaías, los versículos 3 y 4. Permítanme, lo voy a leer de la nueva versión internacional, que dice así: al de firme propósito tú guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque en Jehová el Señor tenemos una roca eterna. La versión Reina Valera me gusta mucho, nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y nos dice que en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué preciosa promesa la que tenemos para esta mañana. Miremos un poco más en el contexto de Isaías. Isaías es uno de los profetas clásicos del Antiguo Testamento. Ejerció su ministerio por allá en los siglos 7 y 8 en medio de dos grandes crisis. Por el lado de Israel estaba la invasión de su territorio por parte de Asiria, y también en ese tiempo se veía venir el tema del exilio babilónico como un juicio al pueblo de Dios por su infidelidad, por no guardar, digamos así, el pacto de Dios. Dios decidió castigar a su pueblo. Isaías ejerció su ministerio con grandes dificultades. Dios mismo le había dicho a él que sus palabras no iban a ser acogidas ni entendidas. Dios le dijo que extendiera su ministerio en medio de la incredulidad del pueblo al cual estaba dirigido. Isaías es el profeta del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. De hecho, es llamado el profeta redentor porque logró ver mucho más allá, como por un telescopio. Logró ver qué iba a suceder en tiempos posteriores, específicamente en la redención por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto en el que Isaías se movía. Pero afortunadamente para Isaías, el juicio de Dios no fue la última palabra. Y este es el verdadero contexto, enriquecedor contexto de esta promesa. La paz de la cual aquí se habla es una paz que no surge en medio de las dificultades. El Señor nos promete guardar nuestros corazones y nuestras mentes en medio de grandes pruebas. Ese es el verdadero contexto de esta hermosa promesa. Pensando un poco en la forma como a veces utilizamos estas promesas, quería comentarles: ayer estuve visitando a una hermana en el hospital por causa de una crisis renal, y cómo me sentí tentado a aplicarle esta promesa, a decirle que esta promesa era para ella, pero me contuve igual porque también tenemos que entender que esta promesa está hecha como en ese tiempo, para un remanente. ¿De qué estoy hablando? Un remanente igual, él fue el destinatario de estas promesas, lo sigue siendo hoy. El remanente es ese conglomerado humano que cree en las promesas del Señor desde siempre y que cree en la suficiencia de Jesucristo. De otras maneras, toma a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el pueblo al cual hemos de aplicar estas promesas. Entonces, pensándolo con mi hermana, preferí orar primero por su salvación, para que ella haga parte de ese conglomerado, de ese remanente al cual están dirigidas estas promesas. Y vemos a Dios siendo fiel desde tiempos antiguos hasta el día de hoy con su pueblo, con su remanente. Es muy enriquecedor esta promesa, y esperemos que apliquemos estas promesas, no como solemos hacer. Primero nos gusta entregar la cereza antes que el pastel, pero en el pastel está
lo que se llama la redención en Cristo Jesús para su pueblo, a quien desde tiempos antiguos Dios le ha sido fiel a su pacto. Entonces miremos, para seguir, escuchemos esta hermosa canción y luego vamos a comenzar con nuestro acostumbrado acróstico, empezando por confesión. Toda alabanza sea a mi Dios, me hizo renacer, en Jesucristo me justificó, por medio de la fe, por el poder de su resurrección. Hoy tengo vida, soy nueva creación, eterna es la herencia que me espera en él, mi esperanza viva está, mi esperanza viva está, toda pena pasará, grande es su fidelidad. Me sobrecoge mirar cómo esta promesa y su contexto nos da tantos elementos de confesión. Vamos a orar entonces. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. A través de los tiempos, Señor, has sido fiel a tu pueblo, a tu pacto, Señor, a pesar del adulterio, del olvido, del pecado, Señor, de tu pueblo. En Isaías, Señor, vemos tu revelación, Señor. Vemos como por un telescopio, como decíamos, Señor, logramos tener, Señor, la certeza de que vendrían tiempos de redención en Cristo Jesús. Qué fidelidad, Señor, la tuya, y celebramos y confesamos eso en esta mañana, Señor. También, Señor, confesamos, Señor, tu revelación, la palabra escrita. Qué maravilla, Señor. 7, 8 siglos atrás. Y ya, Señor, tu palabra registraba cómo ibas a hacer tu fidelidad, la fidelidad a tu pacto, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo por esa revelación en tu palabra, Señor. También, Señor, queremos confesar en esta mañana esa tendencia nuestra a ver tu palabra escrita como simple tinta negra, Señor. Se nos olvida, Señor, que en ella hay revelación tuya, Señor. A veces, Señor, nos somos perezosos para leerla, con la excusa de que no la entendemos, Señor. Señor, perdona nuestra tendencia, Señor, a la infidelidad, al pecado, Señor, a no creer, a la incredulidad, Señor, a no ver, Señor, cómo tú has sido fiel a través de los siglos, a no ver cómo tú puedes guardar nuestras mentes y nuestros corazones en medio de las dificultades, en medio de las vicisitudes de los tiempos. Confesamos, Señor, nuestro pecado y rogamos, Señor, tu piedad y tu misericordia en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos entonces a escuchar la próxima canción y venimos con el próximo elemento de nuestro acróstico. Mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios, fuerte y poderoso por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti. Leamos nuevamente nuestros dos versículos y utilicémoslos como una fuente de oración para adorar a nuestro Señor.
El versículo 3 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz. En otras versiones dice el de carácter firme, o la Reina Valera dice cuyo pensamiento en ti persevera. Oramos, Señor, tu santo nombre, porque de no ser, porque esto se hizo realidad en tantas personas, en tus profetas, en aquellos que nos precedieron, Señor, nosotros no estaríamos acá disfrutando de tu redención en Cristo. Te adoramos, Señor, porque estas personas, a pesar de los tiempos y a pesar de sus destinos, como en el caso de Isaías, que murió aserrado en dos, si no fuera por esa fidelidad y porque en ti han confiado, Señor, nosotros no gozaríamos de esa promesa de perfecta paz. Te alabamos, Señor, adoramos tu santo nombre por todo el legado que nos dejaron estos hombres, por tu palabra, Señor, a través de los tiempos, por tu fidelidad. El versículo 4 dice, confiad en el Señor para siempre. Para siempre. Ni un minuto ha cesado, Señor, tu pacto para con tu pueblo. Tu fidelidad, Señor, si se interrumpiera una fracción de segundo, el mundo no se sostendría, Señor. Tú sostienes, Señor, la tierra. Tú eres el hacedor de los tiempos, de todo lo que existe. Y en ti, Señor, existen todas las cosas. Por eso, Señor, alabamos tu santo nombre. Porque Dios el Señor tenemos una roca eterna. Si es una roca eterna, sí, Señor, así es. Te adoramos por eso, porque, como decía unos segundos atrás, si tu fidelidad, Señor, deja de ser un segundo, nosotros dejaríamos de existir también. Adoramos tu santo nombre, Señor, por lo que eres, por tu fidelidad a lo largo de los tiempos, por la revelación de tu palabra que nos permite, Señor, mirar desde tiempos atrás en quién podemos confiar y en quién tenemos como Señor y como Redentor, como guardador de sus promesas, en el nombre de Jesús. Hagamos una nueva pausa musical y entonces venimos ya para terminar la segunda mitad de nuestro curso. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Muy bien, entonces empezamos a tener nuestro final con la palabra súplica y podemos utilizar esos mismos elementos que tomamos para la oración como elementos de suplicar al Señor. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz. A mí me cuesta a veces ser firme. A veces se me embolata eso de perfecta paz. Y a veces no confío en el Señor. Por lo cual, Señor, yo te suplico que tengas, Señor, la suficiente confianza en ti. Suplico, Señor, tu obra a través de tu Santo Espíritu, nuestro Consolador y Maestro, en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos entender qué es eso de perfecta paz.
para poder tener el carácter firme, Señor, que requiere tu palabra, Señor, y disfrutar de esas hermosas promesas que tú nos estás ofreciendo aquí, Señor. Suplicamos, Señor, que la iglesia no cese de llevar palabra al necesitado, Señor. Que no cese, Señor, de mostrar la grandeza de Dios, Señor. No solo entregando estas frases como frases simples de cajón, como por quedar bien, como por tratar de tener un alivio temporal, sino tratar, Señor, de vivir y mostrar. Estas grandes verdades se esconden, estas grandes promesas se esconden unas verdades inmensas, Señor. Esconden a un Dios inmutable. Ayúdanos, Señor, a revelarlo a otros, Señor. Como a mi hermana que está en el hospital, Señor, yo te ruego que me permitas tener la firmeza, la confianza y la paz para poderle transmitir a ella que hay un Dios que se convierte en su Redentor, en su Salvador a través de Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces hacemos una última pausa musical y luego vamos a hacer nuestra última oración como acción de gracias. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal y escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Llegamos finalmente a nuestra acción de gracias. Antes de eso, quería recordarte que nuestro acostumbrado acróstico de confesión, adoración, súplica, acción de gracias, lo tomamos porque desde tiempos atrás, en el oráculo del pueblo de Dios, que es el libro de los Salmos, vemos todas estas cantidad de emociones que se generan y oportunidades de orar partiendo de cómo estamos, partiendo de cómo nos sentimos. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestro acróstico, y yo quisiera pedirte que lo tomes como una oportunidad de aplicar tu corazón diario, y no simplemente como una receta, como pasos a seguir, sino como aplicar nuestro ser a lo que desde siempre se hace a través de la lectura y la oración de la palabra. Entonces, démosle como acción de gracias, pidámosle al Señor que nos permita aplicar esta promesa, que nos permita asombrarnos y a ayudarle a otros a que se asombren, entendiendo qué hay detrás de esta promesa. Como decía al principio, no la cereza sino el pastel. El pastel es que detrás de esta promesa hay una fidelidad de Dios. Desde tiempos antiguos el Señor se está revelando, y hoy día nosotros tenemos la oportunidad de decirle a otros que el Señor está cerca, que el Señor guardará en paz nuestros corazones si confiamos en Él. Señor, permite, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús, que nosotros podamos apropiarnos de estas verdades, Señor, de que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Permítenos, Señor, llevar eso no solo a nuestras vidas, sino a otros, Señor.
a decirles que detrás de esta promesa está un Dios que es roca eterna, como dicen estas versiones de la Biblia, que es la fortaleza de los siglos, como dice Reina Valera, que guardarás en paz a través de los tiempos, Señor, nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, como acción de gracias a tu fidelidad, es permitir que otros se asombren con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no perder oportunidad de que cuando tengamos a alguien afligido, o en vez de estar teniendo conversaciones triviales que no llevan a nada, nosotros podamos, Señor, expresar que creemos en un Dios que se ha revelado desde siempre, que ha hecho hasta lo indecible por guardar su pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo. Hay esperanza, hay un Dios que nos puede guardar en medio de los tiempos difíciles, como sucedió con Isaías. Sabía muy bien que su pueblo no lo iba a escuchar, que sus palabras no serían acogidas, pero para él el juicio de ese tiempo presente no fue la última palabra. Él sabía que confiaba en un Dios que es fiel a su pacto. Señor, ayúdanos, te lo rogamos, a que nosotros, Señor, tu iglesia, no cesemos en la proclamación de tu palabra y podamos, Señor, orar y cantar estas grandes verdades que nos presentas hoy en el libro de Isaías. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, Señor. Y yo a ti te deseo que tengas un feliz día, que el Señor te guarde en completa paz y que te ayude a meditar en este texto y también a caminar con otros. Permítele que otros se asombren así como nosotros nos hemos asombrado en esta mañana con estas hermosas promesas. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.